Buenos días, nos encontramos aquí en Ceuta frente a José Manuel Pérez Rivera, que es arqueólogo de la ciudad, licenciado en Prehistoria y Arqueología por la Universidad de Granada. Queremos hacer una entrevista sobre las búsquedas arqueológicas en Ceuta y las cosas que él piensa que son más remarcables en este trabajo que ha hecho y que se encuentra haciendo todavía. Sí, José Manuel, tu pasión por la arqueología, por lo visto, viene desde pequeño, ¿no? Sí, efectivamente, yo empecé cuando tenía 13 años. En aquel tiempo, pues en el Colegio San Agustín, un compañero me comentó que las obras que se estaban haciendo en esta zona, la zona del Istmo, de la zona de la Gran Vía, pues solían ir a buscar restos antiguos, llaves, trozos de cerámica, que aparecían en los solares que entonces estaban en movimiento de tierra. Entonces aquello me llamó mucho la atención y me invitaron al lugar donde ellos pues encontraban esa serie de objetos. Y entonces, bueno, a partir de ese día, pues yo la verdad es que sentí que me gustaba mucho eso de buscar en la tierra objetos antiguos, y todo lo que yo iba encontrando, pues lo fui llevando a la antigua Dirección Provincial de Cultura, y fue así como entré en contacto con el director de la Sala Municipal de Arqueología, don Emilio Fernández Sotelo, un gran arqueólogo de época medieval, que me introdujo en el mundo de la arqueología, primero haciendo labores de conservación y de documentación, inventario de piezas arqueológicas en la Sala de Arqueología, y luego ya en el año 86 pues ya empecé a participar pues en excavaciones arqueológicas. Las primeras excavaciones sistemáticas que se hicieron en Ceuta, que fue en la calle O'Donnell, pues fue la primera oportunidad que yo tuve de colaborar en una excavación sensu stricto. Y bueno, pues ya después de esta primera etapa de introducción a la arqueología, en el año 88, pues ya me fui a estudiar a Granada, y estudié pues la carrera de Prehistoria y Arqueología en la citada Universidad de Granada, y terminado, digamos, la fase de licenciatura, pues estuve 2 años más haciendo los estudios de doctorado. Me especialicé en arqueología clásica, en temas de comercio de vino en la antigüedad. Y luego, bueno, pues en el año 95 pues regresé a Ceuta, en ese momento para cumplir servicio militar, pero bueno, coincidí con un compañero también arqueólogo, Darío Bernal, y bueno, pues ya empezamos a hacer, ya como arqueólogos, a hacer las primeras excavaciones arqueológicas que tuvimos la posibilidad de dirigir, que fueron en el Paseo de las Palmeras. Y bueno, pues fueron los años en los cuales coincidió mi llegada a Ceuta con los inicios de la arqueología profesional. Y bueno, pues se sistematizó la obligación de exigir informes arqueológicos previa licencia de construcción, y bueno, pues en aquellos años, entre el año 96 y el año 2000, pues sí que dirigí bastantes excavaciones arqueológicas de urgencia. Ya digo, en casi todas las obras que por aquel entonces se emprendieron, pues se exigía un arqueólogo, y bueno, yo y otros compañeros hicimos esos trabajos. En el año 2000 entré en la gestión cultural como coordinador asesor de patrimonio cultural de la Consejería de Cultura y Patrimonio de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Fue una etapa corta, fueron apenas 2 años, pero fue bastante muy intensa. Y luego, pues pasados esos años, pues ya seguí más en el campo de la gestión. Entre el año 2004 y el año 2012 trabajé como técnico en la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Delegación de Gobierno en Ceuta, poniendo en marcha proyectos que tienen que ver con la conservación y la protección del patrimonio cultural, con distintos programas que tienen que ver con esta materia a través de los trabajadores del plan de empleo. Y luego, pues tras esa etapa del 2012, volví a retomar la arqueología profesional sobre todo de manera más intensa a partir del año 2015, y hasta fecha muy reciente, que otra vez he regresado al campo de la gestión como director de la Unidad de Promoción y Desarrollo de la Delegación del Gobierno de Ceuta. El último lugar donde has trabajado como arqueólogo ha sido la de Jauregui, ¿no? Sí, bueno, la primera excavación que hice en esta etapa, digamos, de regreso a la arqueología, que se inicia a partir del año 2012, la primera excavación fue en la calle Galea, que fue donde ya comentaremos más adelante el hallazgo del santuario de época islámica. Y bueno, pues sí que hice luego otra excavación en la calle Eduardo Pérez, donde encontré un horno metalúrgico, un horno de forja metalúrgico. Trabajé en otra intervención reciente durante algún tiempo, casi quizá
cerca de 6 meses en la necrópolis islámica de la calle Frutos Sumiaja y en la calle Jaúnes, como bien has comentado, en la calle Antíoco, en la calle de Oíz. Digamos que ha sido también unos años bastante intensos desde el punto de vista profesional. Tú eres el presidente de la asociación Sectemus. ¿Cómo nace esa asociación? Bueno, pues nace después de esa etapa que estuvimos mi compañero Oscar Ocaña y yo trabajando directamente como en la Consejería de Cultura y Patrimonio. Pues bueno, fue una manera también de tomar conciencia de la necesidad, ¿no?, del abandono que tenía nuestro patrimonio cultural y natural, y habíamos trabajado ya en proyectos europeos, proyectos convenios, proyectos de educación de adultos. Y entonces, bueno, pues coincidimos en aquel momento distintos profesionales del mundo de la arqueología y el patrimonio natural, entre ellos, como he citado, el biólogo doctor en biología marina Oscar Ocaña, Francisca Serray, persona técnica, Francisco Pereira, geólogo, Clara Benabú, bióloga, Silvia también arqueóloga. Bueno, y yo creo que todos coincidimos en que hacía falta una implicación cívica en la defensa del patrimonio natural y cultural, y bueno, pues emprendimos una lucha, ¿no?, se puede decir, para que se reconociera la importancia que tiene el patrimonio en Ceuta a través de distintas facetas, una más de defensa activa, de denuncia, se puede decir, de todos los desmanes que se estaban provocando contra el patrimonio ceutí, y también haciendo labores de difusión, ¿no?, tanto con nuestros socios como organización de jornadas, de congresos, de publicaciones, y también pues una parte importante en el área de la investigación, sobre todo en el área de investigación de medio marino, porque justo en ese momento pues daba sus primeros pasos un proyecto de recuperación y estudio de las comunidades de cetáceos, de tortugas marinas, que son muy importantes en las costas de Ceuta. Ese proyecto todavía a día de hoy continúa, y bueno, pues en estos años, que son casi ya 20 años de activismo arqueológico e histórico, pues bueno, pues hemos conseguido, ¿no?, de manera modesta, que el patrimonio pues no será la hermana pobre, ¿no?, de la administración de Ceuta. Creo que también hay a día de hoy una mayor conciencia general sobre la necesidad de la importancia de cuidar del entorno medioambiental y el entorno cultural. Y bueno, pues yo creo que es importante, ¿no? La democracia se hace con la aplicación ciudadana, y nosotros tuvimos la oportunidad de formarnos y que queríamos también devolver pues esa vocación que teníamos, incluso esa inversión que se había hecho en nosotros, ¿no?, en la universidad, para poder formarnos y devolverla a Ceuta pues con nuestros conocimientos y también con nuestro activismo y nuestro compromiso en la defensa del medio ambiente. Y por parte de las autoridades civiles y políticas, ¿tú crees que hay una buena implicación, una buena mentalización con respecto a lo que es la búsqueda arqueológica y la conservación del patrimonio? Bueno, se ha avanzado. No seríamos justos si no reconociéramos que desde el año 96, 2000, pues sí que se dio un salto cualitativo, ¿no? Pues se creó la figura del arqueólogo municipal, ya se desarrollaron los planes concretos de recuperación del patrimonio. Es verdad que todavía queda mucho por hacer. Concretamente en el campo que me preguntas de la arqueología, es verdad que a día de hoy existe un control bastante riguroso en cuanto a lo que son el patrimonio arqueológico, ¿no? No se concede licencia de obra si previamente no se ha hecho un seguimiento arqueológico, un informe arqueológico, para ver si en ese solar o en esa parcela pues hay restos de importancia, ¿no? Sean o no sean importantes, lo que se hace a día de hoy es documentarlo adecuadamente, y en cada caso pues se estudia si requiere o no su conservación in situ, ¿no? Pero eso estaba ya sistematizado, y eso nos ha permitido avanzar de una manera muy, muy importante en el conocimiento de las distintas etapas de la historia de Ceuta, comenzando por el mundo fenicio, continuando por el mundo romano, la época islámica, la época portuguesa, la época moderna, ¿no? Creo que se está visibilizando que realmente la arqueología pues puede reescribir páginas perdidas de la historia de Ceuta, y tiene todo ese interés, ¿no? Y luego poder dar a conocer ese patrimonio pues como enriquecimiento desde distintos puntos de vista, ¿no? Un enriquecimiento puramente intelectual, pero también un enriquecimiento que puede venir de la mano de la aglutinación social e identitaria de los ceutíes, y también puede ser utilizada también como un recurso muy importante desde el punto de vista turístico y económico, ¿no? Creo que Ceuta cuenta con un patrimonio muy importante y que se le puede dar pues una dimensión, digamos, como desarrollo social y económico. Y desde el punto de vista arqueológico, ¿tú ves alguna diferencia entre los encuentros que se han hecho en Ceuta
bueno, pues monumentos antiguos, vestigios. ¿Ves alguna diferencia entre lo que se encuentra aquí y lo que se encuentra en el sur de España, en el sur de la península? Bueno, quizás Ceuta lo peculiar que tiene es que es un espacio tan pequeño, tengamos también un registro arqueológico tan importante, ¿no? Que arranca en la época fenicia hasta la época actual, ¿no? Eso ha hecho que en el lugar donde nos encontramos se superpongan, digamos, fases que vienen, ya digo, desde época fenicia, época romana, todo eso en un lugar muy pequeño, ¿no? Es difícil encontrar un lugar donde se pueda hacer digamos, una lectura diacrónica, como se puede hacer en Ceuta, de la manera tan clara, ¿no? Entonces, es una riqueza, porcentualmente, en tan poco espacio, es una concentración de bienes naturales y culturales de enorme importancia, ¿no? Ceuta, por el lugar estratégico que ocupa, ha sido, digamos, pues muy alentada y muy deseada por todas las civilizaciones, porque estamos en un punto que controla los movimientos económicos y humanos desde la orilla africana a la europea y también desde el Mediterráneo hacia el Atlántico, ¿no? Estamos justo en un centro neurálgico desde el punto de vista comercial, un puerto de enorme importancia en época medieval y por tanto la riqueza arqueológica de Ceuta es muy importante, ¿no? Sí, te has manifestado en dos ocasiones que eres un enamorado de Ceuta. O sea, ¿qué es lo que encuentras tú de especial en Ceuta? Si son muchas cosas o es algo más remarcable que otra. Bueno, quizás se ha hablado mucho, ¿no? En el mundo de la arqueología, sobre todo en el mundo de la antigüedad, se habla mucho del concepto del círculo del estrecho. Siempre se ha estudiado ese círculo desde el punto de vista más económico y comercial, pero no se ha analizado pues la parte más espiritual, la parte más mágica, la parte más mística, y eso es lo que yo intento hacer en una obra que acabo de publicar, que es el Espíritu de Ceuta, donde hablo de cómo ese círculo, el punto a partir del cual se traza este círculo es Ceuta. Es un lugar, digamos, los centros que se llama el concepto mítico del centro del mundo, son lugares de especial fuerza, tanto fuerza vital como también fuerza espiritual, ¿no? Entonces, bueno, Ceuta, digamos, que tiene ese especial significado, ¿no? Y también permite muchísimas lecturas que van más allá de lo aparente, ¿no? Se dice en la época de Al-Ándalus, había sabios musulmanes que venían a Ceuta precisamente para estar aquí algún tiempo de camino hacia Fez, que donde estaba la Universidad Qarawiyyi, que era muy famosa en el mundo del Islam. Entonces, se comenta, según un historiador de Tetuán, que había sabios que cuando llegaban a Ceuta se descalzaban, prácticamente como diciendo o reconociendo que era un territorio sagrado. ¿Tú crees que esta mentalidad sobre la sacralidad de Ceuta ha sido compartida por todas las tradiciones, por todos los pueblos que han vivido en la ciudad? Pues sí, yo creo que los mitos, digamos, cada mito, cada verdad, digamos, supraconsciente, se puede decir de alguna manera, pues ha sido interpretada por distintas civilizaciones de una manera o de otra, ¿no? Son distintas versiones de un mismo mito. Ese mito que sitúa a Ceuta como un lugar de encuentro entre el plano de lo sensible y el plano de lo suprasensible, el plano de lo espiritual y el plano de lo terrenal, pues ha sido, digamos, una constante, ¿no? Es ese centro del mundo, ese lugar de especial importancia, digamos, como centro vital y también como lugar, digamos, donde se conecta, ¿no? Por eso, en época fenicia se sitúan en el tono del estrecho el mito de Gilgamesh, la búsqueda de la flor que daba la eterna juventud. También en época clásica se habla del famoso episodio de la leyenda de la búsqueda de Hércules de las manzanas de oro en el jardín de las Hespérides, es una manzana que también daba vida. Incluso en época griega también el famoso episodio de los 7 años que estuvo Odiseo o Ulises en la isla de Ogygia, la isla de Caliso, que está justo muy cercana a Ceuta, porque es la actual isla del Perejil. También esa ninfa Caliso prometió a Ulises la eterna juventud o la vida eterna. También, y luego ya, pues si nos vamos a la época medieval, que quizás es donde el mito, desde mi punto de vista, el mito es donde más rico es, con más lectura, ¿no? Esa lectura, digamos, esotérica que se puede hacer del Corán, donde habla de la confluencia de los dos mares y habla pues de la fuente del agua de la vida, la fuente de Manjayab, donde existía pues un personaje, su custodio, que era Al-Qadir, el hombre verde, donde, bueno, pues digamos que hay muchísimas lecturas de ese mito que se puede hacer. Yo digo que quizá a lo mejor a partir de la época medieval es verdad que se pierde ese rastro
por lo menos un rastro visible o tangible de esa idea que subyace, que está presente en el espíritu de Ceuta, pero que luego después ya en época moderna pues se va perdiendo también un poco a la idea de lo moderno, ¿no? Todo lo que quizás mejor estamos entrando, o llevamos mucho tiempo en una edad donde lo profano se ha impuesto lo sagrado, y entonces todo lo que es la parte, digamos, más espiritual del ser humano se ha ido perdiendo y ha dejado un vacío importante, ¿no? Sí, la confluencia de los dos mares, y Nicolás viene reflejado, los mares que se encuentran pero que no se mezclan, y también autores como Inara reconoce o da la interpretación de que además de tener una interpretación material y física, de hecho el Mediterráneo y el Atlántico no se mezclan, parece ser, según las búsquedas que se han hecho, también eso representa el mundo espiritual y el mundo material, que se encuentran en un punto determinado pero que no se tocan. Entonces, para ti Ceuta representa esto, ¿no? Un lugar de encuentro entre lo que es el mundo que nosotros no podemos conocer o no conocemos y el mundo que conocemos y que podemos ver con nuestros sentidos y que podemos sobre lo que podemos argumentar con nuestra mente, porque es en el que vivimos y que no podemos. Sí, efectivamente has citado a un autor que para mí es una referencia dentro del mundo del sufismo, del pensamiento filosófico islámico, que es Ibn Arabi, que estuvo precisamente en Ceuta, estuvo de paso, pero sí él cita que estuvo aquí en esta ciudad. Y entonces, bueno, buena parte de su obra la habla precisamente sobre, digamos, la figura, ¿no?, del Qadim como maestro espiritual. También en su propia vida él habla de que tuvo 3 encuentros con Al-Qadim a lo largo de su vida, y él habla de un concepto que es muy interesante, que es el concepto del mundo intermedio, del mundo imaginal, del mundo del Barzakh, que es justo ese lugar que tú comentas, ¿no? Lugar donde lo tangible se espiritualiza y lo espiritual se hace tangible, ¿no? Entonces, quizás ese lugar de magia donde podemos encontrarnos, ¿no?, donde estamos en un mundo, ya digo, donde la imaginación no se debe confundir con la fantasía, pero un mundo que nos acerca a una dimensión mucho más rica, mucho más, digamos, profunda de lo que es la realidad, ¿no? O sea, yo creo que Ceuta, pues, además, lo interesante además es que Ceuta hay una cosa que es en el paisaje, ¿no? O sea, hay una geografía, se puede decir que hay una geografía física y una geografía del alma, ¿no? Entonces lo han estudiado muchos autores, de los que yo también me he nutrido, por ejemplo, los autores de lo que se llama la psicología profunda, a partir de Jung, que él estudió de cómo hay una estructura de la conciencia donde hay 4 cuadrantes, que se asemeja a lo que es el concepto hindú del mandala. Hay también como 4, digamos, estados de la conciencia, la intuición, el sentimiento, la emoción. Todo eso está, digamos, formando parte, digamos, de lo que es nuestro ente más profundo, ¿no?, que Jung llama el consciente colectivo. Lo interesante, yo veo de muy destacable en Ceuta y en el estrecho de Gibraltar, es que esa geografía del alma se superpone casi a la perfección con la geografía física, ¿no? Que uno, mirando al estrecho, puede reconocer ese norte que representa la razón, el sur que representa la intuición, el este que representa, digamos, la parte más, digamos, sensitiva, la parte más material, especialmente Occidente, siempre se relaciona más con lo, digamos, lo más material, mientras que Oriente, que lo más espiritual, y justo Ceuta está en ese punto, ¿no?, donde se cruza todo ese mundo, ¿no? Yo creo que Ceuta puede ser un lugar, como lo fue en el pasado, un lugar especialmente indicado para la contemplación y para la meditación, porque uno, mirando esos paisajes, uno puede sentirse, digamos, pues unido, y sentir que está justo en ese mundo intermedio de los que hablaban Arabi, Rumi, todos estos autores que tuvieron una importancia muy destacada en la época medieval de Ceuta, en ese mundo que tú comentabas también, de manera muy acertada, ¿no?, de ese respeto que había, de que se pisaba, o sea, de que llegaba a Ceuta y se reconocía como un lugar sagrado, de 2 puntos de vista, no solo como una señal de respeto, de captarse un respeto, sino también para enriquecerse en el contacto de los pies con el suelo de esa energía que determinados lugares tienen, ¿no?, lugares que se llaman lugares de poder. Entonces Ceuta, desde el punto de vista del lugar de poder, una energía que también en los tiempos que vivimos, pues también de alguna manera están empezando otra vez a cobrar fuerza, ¿no? Entonces a lo mejor se trata de hacer un poco, a través de proyectos como asociaciones como la vuestra, de hacer un poco como la labor de intérprete, ¿no? Es decir, aquí una realidad que nosotros, quizá a lo mejor cuando uno se mira a Ceuta, las paisajes de Ceuta,
o mire el estrecho, uno siente algo, ¿no? Lo interesante es intentar explicar ese algo que es algo complicado, es algo que requiere un poco de esfuerzo, de salirse de lo puramente material y terrenal, sino intentar elevarse, ¿no? Siempre por eso se habla mucho el concepto de, en todos los mitos que tienen que hablar con sobre todo ya digo, en el mundo dinámico es muy rico, ¿no? Con estos países imaginarios, Urkaya, todos estos lugares, pues se habla siempre de un ascenso, ¿no? La montaña Kaf, ¿no? Esa montaña verde, ¿no? Pues todo eso siempre es un ascenso para poder tener, desde un alto zarro, tener una visión un poco más... Sí, desde la cima de la montaña podemos ver todo lo que hay alrededor. Efectivamente. Con más nitidez. Exactamente. Sí. Y entonces Jung es el que... Ahí vino la ruptura con Freud, ahí vino. Claro, de que según Jung había una divinidad que daba sentido a todo y Freud se quedó en el materialismo. Exactamente, puro. Sí. Ahí se quedó. Sí, ¿qué puede decir sobre las excavaciones de la calle Galera? Bueno, la excavación de la calle Galera tuvo el interés de poder, de alguna manera, corroborar ciertas intuiciones que yo tuve unos meses antes sobre el espíritu de Ceuta, sobre la importancia que tenía esta ciudad como espacio sagrado y también un poco viendo lo que podía ser en el futuro, ¿no? Pues un poco adelantarme al significado, ¿no? Al concepto que puede tener Ceuta como lugar para la contemplación, para la reflexión. Y bueno, cuando hice esa excavación, pues la verdad es que después de muchos años que dejé la arqueología, pues yo sentía un poco distinto, ¿no? Tenía otra percepción de lo que era el trabajo de arqueólogo. Y bueno, casi al final de la excavación, lo que al principio pensábamos que podía tratarse de un silo, Ceuta es muy frecuente encontrarse una serie de estructuras cavadas en el subsuelo, que se utilizaba para almacenar el grano. Y bueno, al principio parecía que era eso, pero al limpiarlo y a excavarlo con detalle, pues ya pudimos dar cuenta que existían dos cámaras, y en la cámara inferior, que tenía una forma elíptica, nos encontramos justo en el centro, un edificio, donde depositaron en primer lugar restos de animales sacrificados, de ovejas que habían sido además luego quemadas, esos huesos, junto a una serie de utensilios de tipo femenino, había pendientes, había restos de una caja tallada de huesos, digamos, todos elementos que tenían alusión a lo femenino, y justo encima pusieron un segundo depósito donde aparecía una serie de huesos también de animales, otro tipo de huesos, principalmente mandíbulas de oricáptidos, que estaban además con la misma orientación que la propia cámara, y justo encima la pieza más destacada que apareció fue un colgante con la imagen de una divinidad femenina hecha en plomo, que representa pues eso, una figura femenina con los brazos en posición oferente, las piernas abiertas, dando a luz un elemento floral y luego reproduciendo los senos femeninos, ¿no? Los pechos femeninos, ¿no? Un elemento claramente alusivo y muy relacionado con todo lo que era la imagen arquetípica de las diosas desde la antigüedad clásica hasta el día de hoy, y era pues bastante sorprendente que eso apareciera en un contexto del siglo XIII, en un contexto de una ciudad puramente islámica. Y bueno, la verdad es que eso me abrió el interés, ¿no? Para entender el significado que podía tener en Ceuta esa pieza, que tiene que ver con la magia talismánica. Y bueno, pues paralelamente fue, digamos, este estudio sobre la diosa, y concretamente de este santuario, el que me llevó pues a profundizar en lo que era el concepto del espíritu de la ciudad, ¿no? Digamos, fue un hallazgo, junto también a ese mismo lugar, de una piedra tallada en una roca muy especial que hay en Ceuta, que son periodotitas, una roca de tipo ígneo, de color negro, que fue tallada representando por un lado una parte triangular que representaría lo femenino y la parte superior que representa un glande masculino. Entonces, bueno, una intuición que tuve también unos meses antes sobre Ceuta como un lugar donde están en armonía el principio masculino y el femenino, lo que era el mar Mediterráneo como un mar caliente, un mar femenino, y el océano Atlántico como un océano mucho más frío, mucho más, digamos, con otras, más masculino se puede decir, pues justo de alguna manera ese concepto que yo había un poco de alguna manera intuido en Ceuta, pues tenía también una corroboración arqueológica en el sentido de lo que era la materialización en ese retiro, en esa piedra sagrada, y luego en ese lugar, ¿no? Que luego ya una comprobación más detallada del punto de que encontraba, justo era el lugar donde se intersectan, en la intersección de dos ejes, ¿no?
el eje que representa lo que es el hacho y la almina, y el eje que representa, digamos, lo que es la parte de los dos elementos más destacados de la Bahía Norte, como son Punta Blanca y Punta Bermeja, ¿no? Si uno traza esos dos ejes, justo en el lugar donde se encuentra era donde estaba ese santuario, ¿no? Entonces, bueno, eso también se puede unir con el lugar donde estaba la fuente del agua de la vida. Digamos que había como una plasmación, ¿no?, arqueológica de una serie de conceptos que yo había, en principio, ya digo, como ideas, como esbozos de una serie de principios, de ideas, que luego la arqueología me ha ido ayudándome, y de alguna manera han sido como hitos que me han ido ayudando para un poco interpretar, ¿no?, el sentido más profundo de Ceuta, ¿no? Luego sí que encontré unos meses después un horno metalúrgico que ya me llevó a explorar pues cuáles eran los lugares, los yacimientos, ¿no?, las vetas de ese tipo de mineral. Entonces me llevo cerca del santuario de Siti Pelapa en el Salchal. Digamos que todo esto, como digo, pues me ha ayudado, la arqueología han sido como los que me han ido indicando el camino, ¿no?, hasta llegar hasta aquí, ¿no?, a llegar al punto en el que nos encontramos del entendimiento, ¿no? Todo esto siempre son lecturas pues siempre muy subjetivas, las que se pueden hacer, porque no es por ello que sea subjetivo tenga que estar, digamos, en pugna con la verdad. No todo lo tangible, no solo la realidad, no solo lo forma las cosas que podemos tocar, sino hay otras realidades que nos rodean y que son más, digamos, inconsistentes, se puede decir, desde el punto de vista material, pero que sí que dan sentido a la vida, ¿no? Bien, y para terminar nos encontramos aquí en la Basílica Tardorromana. ¿Qué nos puedes decir así en global de este lugar? Bueno, pues un lugar pues también muy interesante desde el punto de vista de que es un lugar sagrado, ¿no? Quizá uno de los lugares sagrados más antiguos que se conocen, ¿no? O sea, fue una antigua basílica dedicada a una santa, a una mártir. Por tanto, es un lugar que aparece sacralizado, y en torno a esa figura importante pues hay una serie de tumbas, ¿no?, que están hablando de una serie de rituales que bueno, que son tan antiguos como la humanidad, pero que en época cristiana, los primeros estadios del mundo cristiano, pues se pueden, digamos, explorar desde el punto de vista arqueológico, ¿no? Es la figura de la Totocos, de la Madre de Dios, que está detrás de esta basílica, pues, digamos, de una manera refuerza, ¿no?, el carácter de Ceuta, digamos, el culto, ¿no?, ya sea a los mártires, a los santos. Es así una tradición en Ceuta, que tiene o bien en torno a figuras femeninas, como en esta basílica, o luego la vemos en época medieval, en torno a todos los grandes santos que están enterrados en Ceuta y que fueron pues lugar de peregrinación en época medieval, ¿no? Muy bien. Del proyecto. Sí, hay un proyecto que está en marcha con la asociación ACEDI. Bueno, yo formo parte de ella. Este proyecto está todavía, digamos, en construcción, pero ¿tú crees que podría ser interesante para desarrollar todos estos temas y sobre todo de que Ceuta sea reconocida de manera por lo menos nacional y por qué no internacional, como lo que es, como una ciudad sagrada, como una ciudad en la que confluyen los dos mares, el mar del conocimiento y el mar material? Pues yo lo veo muy interesante, ¿no?, el que las circunstancias, ¿no?, parece que toda la coyuntura que se han dado, los encuentros que hemos podido establecer entre distintas personas que tenemos una misma inquietud, ¿no?, espiritual, nosotros de CEDI, yo en el campo de la arqueología y otras personas que también van a colaborar en el proyecto, digamos, hacer realidad esa idea de que Ceuta es un lugar de especial importancia, digamos, espiritual, sagrada, relacionada con el conocimiento, con la reflexión, con la contemplación. Yo creo que eso también tiene que llevar al reconocimiento de Ceuta como un lugar, pues eso, especial, ¿no?, un lugar sagrado, y eso tiene distintas, digamos, consecuencias positivas, ¿no? Creo que tiene consecuencias en algo más profano, como puede ser el aspecto estrictamente de desarrollo de la ciudad, ¿no?, turístico, ¿no?, que puedan atraer a gente que pueda interesarse en conocer esa Ceuta mágica, mítica y sagrada, pero que también tiene una visión también muy importante, de una manera de reconocer quizás primero a los propios ceutíes que tengan otra percepción, ¿no?, otra percepción de Ceuta, y que esa visión que se necesita mucho más, digamos, intuitiva, ¿no?, porque se reconozcan y lo vean, ¿no?, vean que Ceuta tiene pues esos significados ocultos, ¿no?, que
Y creo que también es importante, desde el punto de vista, digamos, un lugar de Ceuta, como es Ceuta, de encuentro de distintas culturas, ¿no? Que reconozcamos el mensaje común que nos une, que todo eso nos ayude un poco a la trascendencia y también recuperar, que me parece muy importante, digamos, el papel que jugó Ceuta en época medieval como un lugar para el conocimiento, la sabiduría, el arte, la cultura. Yo creo que también todo eso puede tener unas consecuencias muy interesantes, ya digo, tanto para el propio sentido o sentimiento de los ceutíes, como también la imagen que reflejamos hacia el exterior, ¿no? O sea, como Ceuta como un lugar de especial significado, ¿no? Como un santuario, no solo desde el punto de vista espiritual, sino también como un santuario desde el punto de vista natural, ¿no? Y también como un punto de irradiación, probablemente. Efectivamente, como un punto de radiación, una visión mucho más integrada, mucho más rica de lo que es la humanidad, de lo que son el papel que tiene que jugar la religión. Parece que nos dan toda la religión, la espiritualidad. Suena como si tenemos en este mundo tan tecnológico, de alguna manera, pues parece que el ser humano solo vive lo justamente más superficial, ¿no? Y creo que los seres humanos tenemos que iniciar ese proceso más personal, de autoconocimiento, de individualización en el buen sentido de la palabra, ¿no? De que nuestra personalidad salga a relucir. Yo creo que también eso va a la par también de reconocimiento no solo de nuestra propia identidad, sino también de reconocimiento de los lugares donde vivimos, ¿no? Los lugares, igual que nosotros tenemos personalidad, los lugares también nos tienen, ¿no? Y entonces, bueno, esa personalidad que tiene Ceuta, pues también tiene que salir a flote, ¿no? Y es la propia personalidad de Ceuta unida de manera inseparable, ¿no? Indisociable la propia idiosincrasia de los ceutíes, ¿no? Yo creo que todo eso es lo que tiene que, de alguna manera, resaltarse y un poco el objetivo, las ideas que están detrás de este proyecto. Y también que algún día, aunque es difícil, en el mundo, sobre todo en el mundo de las ideas, en el mundo de los conceptos que se tienen de la propia religión, de las cuatro culturas, pues que también pueda ser un lugar en el que la gente se comunique de una manera más activa, socialmente también, no solamente culturalmente, y también pues que sea un lugar de ejemplo de convivencia, que yo creo que el mundo está necesitado de lugares como este. Pues yo creo que sí, creo que si hacemos una idea, no sé si lo leí no hace mucho, a un autor muy importante, Amin Maalouf, que hablaba del libanés y hablaba de cómo el proyecto libanés de convivencia pues no ha sido exitoso, ¿no? Entonces él hablaba como una manera un poco pesimista, ¿no? Que existen pocos ejemplos en el mundo de lugares de convivencia entre distintas culturas, ¿no? Y en Ceuta, reconociendo la dificultad, porque no vamos a no reconocer que el diálogo intercultural pues también no resulta muchas veces fácil, ¿no? Pero creo que Ceuta, a pesar de esa dificultad, se está haciendo un esfuerzo, digamos, tanto por parte de la ciudadanía, también por las administraciones y las instituciones, para que sea posible la convivencia, ¿no? Y yo creo que eso en Ceuta se tiene que lograr y creo que podemos hacer de ese sitio también un ejemplo hacia la humanidad, ¿no? Hacia el resto del territorio, para decir que sí que es posible que puedan vivir en armonía cristianos, musulmanes, judíos, hindúes, gitanos, todo tipo, que al final lo que debe unirnos es la humanidad, ¿no? El concepto como humanos, ¿no? Lo que nos hace, digamos, esa capacidad de trascender a lo puramente existencial y ir hacia otros planos de la existencia, ¿no? Y creo que Ceuta es un lugar especialmente indicado para ese trabajo y ese esfuerzo, ¿no? Así que bueno, creo que es un proyecto ilusionante. Creo que además debemos de perder, ¿no? Existe un cierto halo de pesimismo, ¿no? General en el mundo, ¿no? Sobre el futuro de la humanidad. Y yo creo que en los tiempos de zozobra es cuando los pensadores, la gente del mundo del espíritu, tenemos que ser no agoreros, sino traer esperanza al mundo, ¿no? Bueno, nosotros por parte de la CEDI, como musulmanes sufís, sí tenemos un pensamiento positivo con respecto a esto, una esperanza, porque si no, no estaríamos aquí involucrados en este esfuerzo, pero también lo que nosotros percibimos es que esto, para que sea seguro, para que vaya bien, para que se instale de manera definitiva, tiene que ir poco a poco, y ese poco a poco no quiere decir que tarde mucho tiempo, sino que tenemos que ir paso a paso. Sí, yo creo que es importante eso, y creo también que es importante ese Islam, ¿no? Que vosotros practicáis, que es un Islam espiritual,
que no se queda en lo estrictamente textual, sino quiere adquirir un mensaje más profundo, que es un mensaje además muy integrador. ¿No? En todas las épocas donde ha habido un mayor avance, ¿no?, desde el punto de vista espiritual, como el siglo XIII, que fue este siglo donde se data ese santuario de Ceuta, ¿no?, donde sabios del mundo del judaísmo, del cristianismo, de la alquimia, del sufismo y demás, todos se pusieron de acuerdo de alguna manera resucitar, ¿no?, ese concepto de la renovación de la vida, de la espiritualidad. Yo creo que estamos en un momento también justo de cambio, ¿no?, en una profunda crisis que nos ha llevado a una manera de entender el mundo, ¿no?, esa idea de la razón, que también tiene que jugar un papel importante, ¿no?, en la humanidad. De hecho, ha conseguido grandes avances, ¿no?, científicos y médicos y muchísimas comodidades, ¿no?, para hacer la vida mucho más confortable, pero todo eso quizás a lo mejor hemos ido dejando por el camino muchísima parte de lo que somos como humanos, ¿no? Entonces hay que recuperar, porque vivimos un mundo quizás desalmado, ¿no?, en el sentido de que carente un poco de alma, ¿no? Los lugares han perdido alma, los seres humanos hemos perdido alma, y creo que ese mensaje es importante, ¿no? Y además porque vivimos un tiempo, digamos, de crisis profunda, crisis sistémica, crisis ecológica, crisis económica, crisis social, crisis de valores, crisis moral, crisis ética. Entonces creo que quien puede salvarnos, ¿no?, como especie, ¿no?, y salvar al planeta es realmente si nos elevamos desde nuestro plano puramente más profano, más, digamos, más objetivo, ¿no?, porque no sé si para decirlo de alguna manera, ¿no? Y creo que sí que en el pasado, ¿no?, yo creo que en el pasado de Ceuta podemos encontrar la semilla de ese nuevo mundo que podemos crear entre todos, ¿no? En estos objetos que tenemos a nuestro alrededor, que hablan de esta Ceuta, que era un lugar de sabios, de santos, un lugar especialmente espiritual, podemos encontrar un poco las claves para construir el futuro, ¿no? Sí, se habla mucho de la felicidad, pero bueno, yo la felicidad por lo menos lo contemplo como la percepción de que hay otro mundo más luminoso que nos rodea, porque si tuviéramos que estar imbuidos en este mundo material con los problemas, las preocupaciones, que hay más problemas que momentos de satisfacción, más momentos difíciles que momentos de satisfacción, entonces sería muy triste. Eso es lo que hace caer a una persona en la depresión, ¿no? Entonces, esta idea de que hay un mundo superior, un mundo en el que hay más luz, un mundo en el que la gente se une en su pensamiento, esto nos lleva un poco al concepto de felicidad, al concepto real de felicidad, de esa paz del corazón que llena el corazón humano y que se transmite a todos los miembros y a las personas con las que convivimos. Por desgracia el mensaje lo decía Bauman, ¿no?, un gran filósofo Bauman, ¿no?, que la felicidad se confunde con el utilitarismo, con el consumismo, ¿no? Parece que la felicidad siempre viene a partir de lo que nos dan o lo que nos puede aportar, pues, un nuevo móvil o una comida copiosa o, bueno, cosas estrictamente materiales, ¿no? Pero la felicidad perpetua, que es de lo que hablan, ¿no?, las religiones, es un concepto mucho más interior, ¿no? La felicidad siempre tiene que venir por algo dentro, ¿no? Lo que nos ofrece el consumismo siempre son felicidades muy efímeras, ¿no?, que además nos generan siempre una gran ansiedad, ¿no?, mismo una continua ansiedad, porque nunca estamos satisfechos de lo que tenemos, ¿no? Hablaba también de ese culto al confort, que es propio de nuestra época, ese hedonismo, ¿no?, que nos está llevando un poco cada vez más hacia los aspectos menos, esos instintos más primitivos, ¿no?, del ser humano, ¿no?, las pulsiones, ¿no?, está un poco alimentando esas pulsiones que nos llevan a nos retrotraen a otros niveles de la evolución humana, ¿no?, y que tenemos que recuperar ese concepto de la felicidad como una felicidad interna, ¿no?, y reconocer que el mundo, la vida, pues tiene momentos, ¿no?, buenos, tiene momentos malos, y que porque la felicidad es más una pretensión, no un logro, pero que sí que es verdad que se puede llegar a una felicidad interna si se hace un esfuerzo, pues eso, de reflexión, de meditación, de acercamiento a lo divino, ¿no?, tener presente siempre a esas fuerzas, ¿no?, cada uno lo llama de una manera, hay quien lo llama Dios, Alá, Jesús, pero al fin y al cabo es una manera de hablar de una realidad supraconsciente, ¿no?, de un concepto que nos rodea y que nos da poco sentido a la vida, ¿no? Y yo creo que el esfuerzo, como bien comentaba, pues merece la pena, y aunque se sabe que si miramos la historia con perspectiva, pues los grandes logros nunca no son de un día, son de
de tiempo, ¿no? Pero si se consigue a lo mejor ese mensaje, ¿no? De una manera, pues bueno, pues eso siempre al principio de una manera pues humilde y discreta, pues yo creo que ese mensaje podrá ir calando poco a poco. Y yo creo que es lo que ahora mismo, el ambiente que se respira, ese ambiente de necesidad de encontrar algo más elevado que lo que ahora mismo el consumismo ofrece, ¿no? La paz del corazón y la felicidad del espíritu. Así es. Así es. Pues muy bien, muchas gracias. Y ahora pues nos vamos al siguiente punto de encuentro. Muy bien.